Fernando me avisa cuando empezamos. Ya empezamos. ¿Ya? Ok. Bueno, buenos días, buen día. Good morning. So welcome to the first FSM PAHO webinar on healthy aging. Bienvenidos al primer webinario de la OPS sobre envejecimiento saludable. Yo soy Marta Palais. Yo soy la Asociación de Ex Funcionarios de la OPS y uno de los objetivos del envejecimiento saludable es de ofrecer programas educativos y también lograr la interacción con los miembros del campo sobre temas relacionados con el envejecimiento saludable, buscando cómo mejorar la calidad de vida a medida que nos vamos envejeciendo. Gloria Ko, presidente del Centro en PAHO sobre la unidad de vida saludable, estará con nosotros y quiero destacar varias cosas. Primero, el webinario durará 1 hora y media y tenemos interpretación simultánea durante este panel. Para elegir el idioma de preferencia, tiene que hacer clic sobre el icono del globo terráqueo y ahí pueden elegir el idioma español o inglés, que son los idiomas que ofrecemos. Para acceder a esta interpretación, asegúrense de conectarse con la traducción en el idioma que ustedes prefieren. So, any questions to the panelists are done. Cualquier pregunta a los panelistas puede enviar las preguntas al icono de QIA. Utilicen el chat para transmitir cualquier problema que tengan de sonido o también comentarios que pueden dirigir a los participantes. Para enviar preguntas a los presentadores, pueden utilizar el icono de QIA. Este programa será grabado y en unos días estará disponible en los sitios de FSN y la OPS y también en el canal de envejecimiento saludable. Este sitio estará aquí con los recordatorios y tenemos bastante tiempo dedicado para una sesión de preguntas dirigida por Gina Watson. No se olviden de, si quieren anotar preguntas, envíelo a QIA, a la caja del recuadro de las preguntas, y así podemos continuar con nuestro diálogo con los dos presentadores al final. Ahora quisiera presentar a Enrique Vega para iniciar la sesión con comentarios de apertura. Primero Gloria Watson y luego Enrique. Adelante. Gracias, Marta. Es para mí un placer como presidente de la Asociación de Exfuncionarios de la OPS de ofrecerles en nombre del directorio y del Comité de Envejecimiento Saludable este webinario de vital importancia para todos de nosotros. Consideramos que esto es especialmente significativo durante la década de envejecimiento saludable, de compartir información sobre los eventos y apoyar a estas actividades. La asociación también quiere expresar un agradecimiento especial al doctor Rafael Samper Turner, reconociendo su trabajo a través de los años en la salud y bienestar de los adultos mayores. También esperemos con mucho entusiasmo recibir las presentaciones. Esto será un diálogo coordinado por la señora Gina Watson. La asociación reconoce el liderazgo y la dedicación de Marta
Peláez, a través de su larga carrera profesional que se centraba en el envejecimiento saludable. Y nos alegra tanto que hayas aceptado esta tarea de coordinar el diálogo sobre envejecimiento saludable, y esperamos también contar con otros eventos parecidos. También agradecemos la colaboración del doctor Enrique Vega, que es el director de la Unidad de Vida Saludable, y Patricia Morsch, asesora regional en materia de envejecimiento saludable. Como ya pueden imaginarse, nosotros vemos a los miembros de la asociación como nuestro público prioritario. Adelante. Buenos días y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de cooperar, contribuir y hacer una asociación importante con la Asociación de Pensionados y Retirados de la Organización Panamericana de la Salud en este trabajo por destacar y desarrollar la década del envejecimiento saludable en las Américas. Para nosotros es fundamental encontrar socios que trabajen con nosotros, no solo dentro del sistema de Naciones Unidas, dentro de la academia, pero especialmente el trabajo que desarrollamos con las personas mayores per se, sus familias y las comunidades. El doble estándar que nos permite la asociación al tener dentro de su membresía no solo a personas mayores, sino personas mayores que han desarrollado su vida contribuyendo de manera trascendental a la salud pública de las Américas, es un hecho fundamental. Y para nosotros sería importantísimo el liderazgo de la asociación en motivar, desarrollar el trabajo y las redes con personas mayores, no solo a nivel regional, sino también a nivel de nuestros países, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, aunque también en Estados Unidos y Canadá, por supuesto. Para nosotros el tema de hoy es fundamental, no solo porque está explicado por personas que son referentes importantes en el momento actual de la investigación y el desarrollo de la gerontología y la geriatría, sino también porque atañe a uno de los temas fundamentales, a una de las áreas estratégicas fundamentales de la década del envejecimiento, y es cómo transformar nuestro sistema de salud, nuestro sistema de atención, nuestra atención primaria, para responder a las necesidades de las personas mayores. Y claro, esto es imposible de hacer si no se considera a las personas mayores en el centro de ese esfuerzo, si no se considera a las personas mayores como protagonistas en un proceso del que indudablemente no solo son receptores de resultados, sino también contribuyen de manera importante a generar esos resultados. Así que agradezco mucho a los panelistas, a Melissa, a Rafael, que no solo son, como decía, referentes importantes de la investigación global en gerontología y geriatría, también son grandes amigos. La participación, por supuesto, de Gina, que ha sido mi jefa durante muchos años, y de Marta, que no solo ha sido mi jefa, sino que ha sido mi líder espiritual dentro de los últimos 30 años en el trabajo de envejecimiento y salud. Así que les agradecemos en nombre de la unidad, en nombre del programa de envejecimiento, de Patricia, mío, a todos ustedes por participar, y repito, y a la asociación por tenernos a nosotros como socios en este proceso. Así que muchas gracias y bienvenidos a este webinar. Gracias, Enrique y Gloria, por estas palabras de bienvenida. Y ahora es mi placer presentarles a los dos expertos en el tema de hoy. Empezaremos con la doctora Melissa de Cardi.
Melissa, tú vas a pronunciar tu nombre correcto. Vladik. Es diferente. Perdón, pero Melissa es researcher, clinician, professor at Johns Hopkins University, School of Nursing and School of Public Health. En la escuela de enfermería y también es experta en los temas de la resiliencia y autoeficacia, dos factores fundamentales en el envejecimiento saludable. Luego hablará el doctor Rafael Samper Ternent de la Universidad de Pontificia de Bogotá, Colombia, donde también tiene su carrera en geriatría y medicina interna. Rafael está trabajando en varios proyectos de investigación en el Centro de Envejecimiento en Texas, en Galveston, y encontrarán las biografías de ambos presentadores en el chat. Así que, Melissa, nos alegra tanto poder contar con usted aquí y agradecemos que haya dedicado este tiempo para la charla. Adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, me alegro tanto y me entusiasma mucho poder hablar sobre el envejecimiento saludable, cómo manejar el estrés y también conocer esto y las prioridades de salud. No tengo nada nuevo que informar, pero sí puse esta diapositiva porque como indicó el doctor Vega, siempre hay grandes concentraciones de personas que nos están ayudando en nuestro camino. Tengo un equipo magnífico de investigación que trabajan en diferentes proyectos, programas de mentoría. Seguramente conocen a la doctora Kate Loring, que ha hecho mucho trabajo en un programa de autoeficacia que voy a destacar en más detalle luego. Bueno, quería empezar hablando un poco sobre la definición del envejecimiento saludable. Estamos constantemente citando este concepto. Han habido muchos cambios en la manera que consideramos y cómo se define envejecer bien. Entonces, toda la idea del envejecimiento saludable empezó con la presencia o la ausencia de enfermedad. Y esto fue bastante predominante aún en el siglo XXI. Y básicamente, cualquier otra modificación que no estaba asociado con enfermedades era visto como, bueno, parte del envejecimiento. La persona aumentó la presión arterial o mayor concentración de glucosa y era visto como el envejecimiento normal. Y entonces nuestro personal clínico y también personal en la escuela de enfermería recibía este tipo de orientación. Pero luego empezamos a ver profesionales interesados en lograr cambiar esa definición de lo que significaba envejecer bien. En la Fundación MacArthur en los Estados Unidos, en Suecia, también hicieron un estudio que examinaba los gemelos y durante toda la vida de los gemelos y viendo, bueno, parece que también el ambiente, el entorno juega un papel en los procesos de envejecimiento. Y entonces Rowe y Kohn prepararon un trabajo fundamental en el año 87 que también decían o ellos proponían la idea de que el envejecimiento saludable iba más allá de la ausencia de enfermedad. Tenía también que ver con una interacción más activa. Y fue en ese momento una nueva perspectiva, un nuevo concepto que se introdujo. Los problemas que siguen con respecto a cómo se define el envejecimiento exitoso y utilizando estos criterios, el estudio longitudinal británico sobre el envejecimiento y otro estudio en los Estados Unidos determinaron que solo entre el 16 al 24%
de las personas estaban envejeciendo de manera exitosa. Si sacáramos una encuesta de todos nosotros, mayores de 65 años de edad, y dijéramos, si usted cree que está envejeciendo de forma exitosa, yo diría que solo 1 de cada 4 estaría de acuerdo. Así que todavía había problemas con los criterios. Así que seguimos refinando lo que nosotros definimos como un envejecimiento exitoso. Aquí tenemos una definición más reciente del envejecimiento. Es decir, es un estado en donde la persona utiliza estrategias de adaptación física y social para lograr una sensación de bienestar, también una calidad de autoevaluación de vida y de sensación de cumplir con su máximo potencial, aún en el contexto de la enfermedad y la discapacidad. Entonces, esto nos ayuda a definir de una nueva manera, sacándolo del contexto de las enfermedades. Tiene mucho que ver con nuestra percepción de cómo nos va. Otros términos han surgido, además del que acuñamos como envejecimiento saludable. También tenemos envejecimiento equilibrado, envejecimiento resiliente, armonioso, saludable. La mayoría de los adultos mayores tienen por lo menos 2 enfermedades crónicas. Uno puede aún así envejecer bien con enfermedades crónicas. Esta es una historia de lo que está pasando y quería preguntar a mi propio padre. Aquí estoy con mi padre, Pedro, de Puerto Rico. Emigró a los Estados Unidos cuando era niño y me dijo que el envejecimiento exitoso, según él, también se traducía en actividades fuera de la casa. Por ejemplo, él sufre de artritis y de poder participar con diferentes pasatiempos, de poder tocar música y también seguir los descubrimientos científicos, seguir esas discusiones. Entonces, me encanta esta definición porque nos parece bien pensar, bueno, ¿qué significa para uno envejecer bien? Y es básicamente lo que se trata de este diálogo. ¿Cómo puedo definir mis propios valores, mis propias definiciones? ¿Y cómo puedo comunicar esto al personal médico y a la familia para poder tener una vida más enriquecida, la máxima vida enriquecida según mis valores? Entonces me gustó mucho lo que comentó mi padre. Ahora, otro componente del rompecabezas es que la vida saludable, el envejecimiento saludable, significa diferentes cosas para diferentes personas. Por eso, después de ser personal clínico, después de una década, regresé a obtener mi doctorado porque noté que esta carga que se va acumulando de estrés a través de la vida, además de la progresión de las enfermedades continuas, las cargas de las enfermedades, generan diferentes resultados en materia de envejecimiento para diferentes personas. Y hay muchas diferencias en cómo los aspectos que tienen el envejecimiento. Esta diapositiva demuestra las diferencias en la trayectoria del envejecimiento y la discapacidad. Todos tenemos los mismos referentes. Estamos caminando, estamos hablando bien. Es decir, para todos más o menos son las mismas referencias, pero al envejecer, ahí empezamos a ver una amplia brecha según la carga de estrés y otras cargas. Y entonces, cuando empezamos a considerar el envejecimiento saludable como concepto, queremos mantener estos criterios de mantener altos niveles de energía, buena salud, vivir de forma independiente, los procesos mentales que deben ser claros y también tener buenos contactos agradables, sociales, en actividades también significativas. ¿Se acuerda cuando nos poníamos al principio, cuando con las cámaras en los teléfonos teníamos dificultad en adaptarnos y los adultos mayores quieren evitar cualquier situación catastrófica después de, por ejemplo, una intervención quirúrgica, malos desenlaces? Queremos evitar
esa dependencia funcional, evitar problemas con con la movilidad, la demencia, y aún así queremos evitar, aquí está Titiaida en Puerto Rico, y cómo llegamos a ese estado final. ¿Cuáles son algunas formas en que podemos llegar a esos resultados? A mí me encantan de los cuentos de Esopo, y muchos seguramente conocen las fábulas, conocen del roble y los juncos. Y voy a leer, no voy a leer toda la fábula aquí, pero básicamente hubo una tormenta y el roble termina cayéndose, y entonces el árbol pregunta a los juncos: ¿por qué ustedes pudieron permanecer de pie? Mientras que yo, que soy un árbol grande y fuerte, ¿cómo no logré mantenerme de pie? Y los juncos responden que, bueno, porque usted fue un poco terco. Ustedes creían que con toda la fuerza podían, y tan rígido, podía aguantar la tormenta. Nosotros, mientras tanto, los juncos, somos mucho más flexibles. Entonces, la idea es que cómo se adapta uno a los cambios generados por el envejecimiento. Esta es una manera de poder envejecer con éxito. Y me encanta esta diapositiva porque se refiere a la resiliencia, como mencionamos antes, de acuerdo con la fábula de Esopo, que esto puede también depender según los factores de estrés, la persona, el contexto, la estructura familiar y otros contextos ambientales. Y cada uno de nosotros consideramos a un familiar, un amigo, colega o paciente que ha demostrado cada una de estas trayectorias. La línea de abajo es el tiempo, el eje de abajo es el tiempo, y el eje vertical es el desempeño. Alguien tiene, por ejemplo, un reemplazo de rodilla, y en el horizonte de tiempo no logran, debido al reemplazo de rodilla, no han podido mantener el mismo paso, el mismo ritmo de caminar, y luego, después del tiempo, han logrado adaptarse y fueron mejorando las funciones de la rodilla a pesar del dolor. Y la idea de que la función no cambia nada, sino que simplemente absorben este factor de estrés. No sé si eso es posible. Puede que haya algo debajo de la piel, como cambios con respecto a la inflamación que están ocurriendo. Puede haber simplemente una degradación, lenta degradación de las capacidades, y también la idea de que hay un poco de cambio en las funciones. Y luego F, esta denota una situación ya más adversa después del reemplazo de la rodilla, y la persona no está recuperando del todo bien. Pero otra cosa que también quiero mencionar, el contexto de la resiliencia. La resiliencia también puede ser, tiene la dimensión psicológica. Por ejemplo, poder recuperar de la pérdida de seres queridos, que es otra carga psicológica bastante pesada. Y lo mismo con la recuperación de una intervención quirúrgica. Hay diferentes formas de conceptualizar el tema de la resiliencia, pero otro componente importante en la resiliencia es la autoeficacia. Esta es la creencia y la confianza que uno tiene en su capacidad de lograr alcanzar algunas tareas específicas o conducta, que aún frente a la adversidad, la idea de que podemos asumir control de nuestra vida. Y por eso a mí me parece que este concepto es muy importante, que subyace el envejecimiento saludable. Este es el doctor Albert Benter, que es el autor del concepto de teoría cognitiva social y de autoeficacia, que han tenido una enorme influencia en cambios de comportamiento en nuestra sociedad en general. Él recientemente falleció, pero con más de 90 años de edad. Tuvo una vida muy larga y tuve la suerte de poder trabajar con él unos días.
Así que, ¿cómo se desarrolla toda la capacidad de autoeficacia? Esto es muy importante en un buen envejecimiento. ¿Cómo podemos adaptarnos y cómo podemos lograr estos cambios? ¿Y cómo se transforma? Bueno, hay 4 maneras que se puede lograr esto. Lo primero es, tenemos este dominio basado en experiencias del pasado. Todos tenemos toda una vida de experiencias y yo he tenido pacientes que enfrentaron la violencia, pérdidas personales, guerras, y aún así lograron seguir y dominar esto y lograr un bienestar. Y podemos utilizar esas experiencias del pasado donde hemos tenido éxito para poder triunfar en otros contextos también. Otra manera que se logra la autoeficacia es ver cómo otras personas han enfrentado los mismos problemas con apoyo social. Si tenemos personas que han hecho cosas maravillosas, podemos utilizar esto como ejemplo, una inspiración, como por ejemplo, mi hermana logró hacer esto, yo también lo puedo lograr. Otro punto también tiene que ver con la persuasión verbal. Por ejemplo, uno puede decir, ¿por qué no vienes y nadamos juntos, caminamos juntos? Y así podemos decir, bueno, realmente hay que preguntarse si uno puede participar en esto. Y bueno, la última parte es muy importante porque es una retroalimentación fisiológica. A veces uno no asigna suficiente prioridad a esta parte, pero vamos a un evento donde quizá nos sentimos un poco nervioso y entonces el propio cuerpo le avisa a uno. No dice, ay, bueno, como que me salta el corazón, pero puedo hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, esa es una retroalimentación fisiológica. El cuerpo nos dice cómo nos sentimos en relación con algo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces, lo que me gusta de la autoeficacia es que no importa la edad de la persona, uno puede cambiar el grado de autoeficacia. Alguien dice, bueno, yo no he sido una persona que ha hecho mucho ejercicio en la vida. Bueno, realmente el ejercicio no tiene que ser lo mismo en todas las épocas de la vida, pero la gente puede cambiar. Y por eso la autoeficacia puede cambiar. Hay efectos directos e indirectos de la autoeficacia. Una de las formas indirectas en que opera esto en nuestra propia capacidad es por medio del comportamiento. Hay autoeficacia que está alojada dentro de la teoría cognitiva y nos lleva a cambiar de comportamiento. Y esto se ha documentado en la investigación sobre autoeficacia y cambio. Ante la adversidad, por ejemplo, y qué resiliencia demostramos. Digamos, hay otra cosa relacionada con el ejercicio. Bueno, si está lloviendo en un caso o si hay tiempo, hay gente que encuentra tiempo para hacer ejercicio. Pero lo único que queremos es eso, un poquito de disposición a hacer ejercicio. Hay un par de excelentes programas aquí que la doctora nos ha llevado a hacer. Es un trabajo y un programa que se llama Tomando Control de su Salud. Y en otro, este es dentro del programa Viviendo Bien. Y esto nos lleva a mejorar nuestra propia autoeficacia con el fin de lograr las metas y la doctora Sarah Santin, que ha sido mentora, mi mentora es ahora decana de la facultad donde yo trabajo y últimamente ha recibido un premio por su excelente trabajo
Y este trabajo este programa que ella sigue es excelente y trabaja en terapia ocupacional con el fin de que las personas en su casa puedan estar en mejores condiciones, mejorando el ambiente de la casa, etcétera. En el futuro vamos a estar hablando en la OPS de este aspecto de mejorar la terapia ocupacional en la casa con el fin de mejorar también nuestra autoeficacia. Por supuesto, tenemos varios efectos. Hay defectos directos potenciales. Este es parte de mi investigación inicial. Esto tiene que ver con la percepción del estrés. Hay que preguntarse si esto es estresante. Y entonces aquí tenemos un proceso de dos partes. Primero, uno tiene que determinar si algo es estresante y si es un evento que lo va a estresar a uno. Y eso está determinado por el medio ambiente en que uno esté, por los contactos, por los aspectos socioeconómicos, los aspectos culturales, la comunidad, la discriminación y también por el hecho de tener o no familia. Y ahora dentro de la COVID, por supuesto, hemos tenido una cosa después de la otra en cuanto a generación de factores de estrés. Pero hay otra parte que realmente debemos considerar. Ahora que yo ya he evaluado algo que es estresante, entonces me tengo que preguntar, ¿puedo manejar esto? Sí, esto es estresante, pero yo tengo los recursos internos para manejar esto, en los cuales va a influir mi propia autoeficacia. Y ya tengo, por ejemplo, una red de contactos sociales que me pueden ayudar. Pero hay que preguntarse, ¿tengo confianza en mis propias capacidades? Y por supuesto, si las cosas no concuerdan, si uno cree que puede o no puede manejar esto, es probable que tengamos que recurrir a la respuesta de la red que nos da, la red de respuesta que nos da el cuerpo al estrés. Y esto lo he captado yo en mi investigación. Vemos, por ejemplo, que hay varias vías de respuesta al estrés que se pueden activar con el tiempo. Aquí esto nos puede llevar a determinar las formas en que nosotros envejecemos. Si, por ejemplo, hay progresión de las enfermedades crónicas y cómo envejecemos, cuáles son los aspectos biológicos del envejecimiento y otros factores. Entonces, exactamente, ¿qué es la investigación en autoeficacia? No voy a pasar mucho tiempo en este punto, pero solamente quiero mostrar un estudio que creo que representa esto bien. Aquí vemos la relación en el estrés de los proveedores de cuidado y vemos abajo, en la parte de abajo, bajo, mediano y alto. Y entonces acá vemos, por ejemplo, aquí la proteína IL-6, que esta proteína determina la inflamación en el sistema inmunitario. Entonces, por ejemplo, si uno se corta la mano, exactamente qué información nos da el examen en cuanto a la sanación de esa herida. Pero cuando la inflamación es crónica, nosotros podemos tener malos resultados de salud. Entonces, aquí vemos en mi estudio, hemos mostrado la autoeficacia baja y la autoeficacia alta, como ven ustedes aquí en estas curvas, tanto en la línea directa como en la línea punteada. Y vemos que hay una sobrecarga que no necesariamente está relacionada con el sexo de la persona, pero realmente a veces estos son mecanismos protectores. Cuando hay mucho estrés, nuestro cuerpo reacciona y esa es una medida de protección porque estamos ante una amenaza. ¿Cómo mejoramos entonces la autoeficacia y la resiliencia para poder hacerle frente al estrés? Esa es la gran pregunta. Por supuesto, para poder tener un envejecimiento saludable y exitoso, muchas personas preguntan qué podemos hacer.
Y yo tengo acá esta gráfica basada en el trabajo de la OMS. Una de las capacidades que tenemos es la de operacionalizar todo esto en los sistemas de salud. Yo creo que acá tenemos 4 M's de ese sistema que se llama el marco de las 4 M's. Pero exactamente en la primera M nos preguntamos, ¿qué es lo que importa? En la segunda, ¿cuál es el medicamento que estoy tomando? Y realmente en la tercera M estamos en la actividad mental. ¿Cómo perciben las personas todo esto? Y en la última estamos en movilidad. Entonces es todo este marco integral de percibir este estrés. ¿Cómo hacemos para determinar lo que más importa en cuanto a su trabajador de salud? Quiero decir que estas próximas diapositivas han sido preparadas con la ayuda de la doctora Mary Tinetti, con quien he trabajado en una subvención concedida para promover el cuidado de los pacientes de edad de una manera sistemática, y lo mismo para trabajar con los especialistas clínicos para ver exactamente cómo nos apropiamos de estos conceptos en el propio corazón para ofrecerlos en los centros de atención. Entonces, vamos en este momento a conocer al señor Sánchez, que tiene 77 años, 3 niños, 5 nietos y una esposa. Y tiene 6 enfermedades crónicas. Toma 9 medicamentos, ha sido 5 especialistas clínicos y tiene que ir al médico una vez por semana. Y realmente no pasa un día sin que tenga que ir al médico, hacerse exámenes de laboratorio, etcétera. Muy activo en ese sentido. De los especialistas clínicos, las personas dirían, bueno, sí, la tensión arterial y la glucosa están muy altas, realmente, bueno, pero él camina, no debía tener hipertensión. Bueno, tiene también además que aumentarle los medicamentos y ha sufrido o tendría que hacerse un reemplazo de cadera, entonces tiene que ver a un ortopedista. El señor Smith, aunque los especialistas clínicos están interesados en estas cifras, aquí dice el señor Smith, pero es el señor Sánchez, realmente tiene sus propias prioridades de salud. Sí, él no quiere pasar tanto tiempo estudiando la salud porque le está cambiando mucho la vida. Pero siempre tiene dificultades porque está cansado y tampoco está muy seguro si quiere hacerse el reemplazo de cadera, si quiere hacerse esa cirugía. Entonces, cuando hablamos de toda esta atención de salud para las personas que tienen varias afecciones, realmente muchas de las guías que tenemos, quién debe recibir la cirugía o no, eso se basa realmente en personas menores de 70. Aquí estas son las personas que incluimos en el estudio basado en evidencias. Porque antes de esa edad tal vez las personas se habían excluido porque no tenían tantas afecciones al mismo tiempo. Pero entonces ahora hemos tenido que redactar estas guías basadas en evidencias para las personas que tienen todas estas afecciones. ¿Cómo hacemos con la situación del señor Sánchez? Bueno, no estamos seguros si realmente todas estas prestaciones o beneficios del seguro van a estar ahí. No hay certeza de eso. Y yo creo que con eso, ¿cuál es la respuesta? Cuando uno tiene muchas afecciones médicas y uno está tratando de mantener la salud, pero está cansado todo el tiempo y no sabe si toda la atención de salud que recibe está bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, uno tiene que ver y decir qué es lo que más importa para decírselo a los médicos. Pero eso no es tan fácil. Eso lleva mucha energía. Tenemos que ser realistas.
de lo que es posible. Cuando pensamos en las metas de salud, ¿qué quiere hacer la gente? Esta es realmente el triángulo que nos muestra las posibilidades y las imposibilidades. Porque unas personas quieren vivir más tiempo, pero otras, por otra parte, quieren aliviar sus síntomas. Pero entonces uno tiene que tomar una cosa a cambio de otra. Y hay como una compensación. Este es un conjunto de metas muy difícil de alcanzar. Entonces, la prioridad es dar una respuesta. Uno tiene que saber qué metas es las que puede cumplir, con las que uno puede lidiar a su edad. Y en ese momento no hay una respuesta exacta ni correcta para cada uno. Entonces, yo creo que cuando se trata del cuidado de las prioridades del paciente, uno tiene que preguntarse qué impulsa la adopción de decisiones. Uno tiene que tomar toda esta dinámica en consideración. Yo como médico sugiero que usted, que sabe cuáles son sus afecciones, necesita, y eso deja un espacio en blanco, para su espacio en blanco, lo que dice aquí en rojo. Entonces, ¿cómo podemos identificar estas prioridades? Y vamos a hablar de eso un poquito. En general, aquí se nos abren campos más amplios con los pacientes. El primero tiene que ver con la conexión, con la familia, con los amigos, con la comunidad, con la iglesia. Ir a la iglesia, al templo, a la mezquita. Y luego también hay que disfrutar de la vida. Hay que pensar en productividad, recreación, pasatiempos favoritos. Y realmente otro punto importantísimo es el manejo de la salud, cómo maneja uno los síntomas. Y luego, ¿cómo equilibra uno todo esto? Por ejemplo, para prolongar la vida. ¿Y qué síntomas son los que debemos atender? Y, por ejemplo, yo puedo vivir con un poco de dolor, pero no con fatiga. Hay que evaluar eso. Y a menudo, este es un punto muy importante cuando los pacientes tienen muchas afecciones. Porque ellos quieren ser independientes, uno quiere poder vivir en su propia casa. Ese es el mayor valor para una persona de edad. Y también hay muchas personas que para recibir asistencia en su casa, pues la aceptación varía. Unas personas dicen, sí, está bien que me manden ayuda. Sí. Entonces, en este momento, aquí brevemente, sé que nos estamos pasando del tiempo, pero ¿qué es importante para usted? ¿Es la conexión o disfrutar de la vida o manejar la salud o toda una recopilación de todas estas cosas? El próximo paso, una vez que uno dice estos son mis valores, esto es lo que es importante para mí, entonces uno como que puntualiza mejor y dice, ¿qué es la única cosa que es más importante para mí? ¿Es el dolor? ¿Es este valor? ¿Qué es? Entonces, ahí, en ese caso, tenemos que fijar metas para los resultados de salud, ser específicos, hacer actividades específicas que reflejen nuestros valores. Y todo esto está relacionado con los valores. Si su valor es vivir en casa, entonces tal vez lo que es fiable y factible es que ustedes caminen un poquito todos los días para mantenerse funcionales. ¿Y eso qué significa? Específicos. Hay que decir, yo voy a hacer esto en pequeños pasos, realistas. Uno dice, bueno, en este momento no puedo caminar, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Cuál para llegar a la meta más importante que me he fijado? Bueno, aquí.
Yo creo que esta diapositiva nos dice la diferencia entre ser específico y ser realista en las metas. En este caso, con el ejercicio, yo quiero ser estar más saludable. Pero ¿cómo logro hacer esto? De manera específica y de manera realista. Bueno, esto es realista, pero no es específico. En cambio, si yo comienzo esta mañana, voy a cuidar a mis nietos después de la escuela 2 o 3 veces por semana, es específico y es realista. Entonces, eso está bien. Para diferentes personas será diferente. Pero bueno, voy a comenzar a correr despacio 1 milla al día antes del desayuno. Eso es muy específico, pero para alguien que no ha corrido en mucho tiempo no puede ser realista. Y tal vez sería mejor crear otro tipo de meta que tiene que ver con esto, pero no así que una cosa que sea realista. Aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, de metas. Yo quiero cuidar de mis nietos, de mi nieto, jugar con mi nieto, o trabajar mediodía en mi oficina, pero las visitas médicas interrumpen esto. What I would say too is that we then need to see Entonces, which health yo lo que digo es que necesitamos ver exactamente cuáles son las preferencias en materia de atención de salud que se adaptan a estos valores y a estas metas. Hay medicamentos, hay visitas de atención de salud, tengo que someterme a procedimientos y a pruebas. Bueno, sí, a mí me toca ir a examen de sangre todos los meses, 1 vez al mes. Bueno, eso no está tan mal. Bueno, yo también estoy con una presión del aire, un sistema de presión del aire que me ayuda. Bueno, también me tomo mi Pepcid para el ardor intestinal. Bueno, ¿y qué más? Bueno, hay que ver exactamente qué barreras existen para estos métodos, para alcanzar estos métodos. Por ejemplo, tengo medicamentos que me causan dolor en los músculos y es más difícil mantenerme activo. Soy hipoglucémico y me siento como tembloroso. También estoy tomando mucho de alguna cosa. La insulina y la glucosa me toca chequeármelas a menudo y a veces tengo que lidiar con los efectos secundarios. Y sí, aquí, por ejemplo, se me baja el azúcar. Porque es que realmente no tengo que ver si estoy tomando mucho de alguna sustancia o de algún medicamento. Y no me gusta hacerme chequeo de glucosa y de insulina con demasiada frecuencia. Estos son ejemplos de preferencias de atención de salud que las personas quizás no pueden cumplir. Volvemos al señor Sánchez. El señor Sánchez dice que quiere estar menos cansado con el fin de ir a un club varias veces por semana, pero es que los medicamentos lo dejan muy cansado. Yo puedo vivir con el dolor de la cadera, pero no quiero cirugía. Entonces la meta es que él quiere ir al club 3 veces por semana, pero las preferencias es que él quiere reducir los medicamentos y evitar la cirugía. Entonces, estas son las cosas que podemos mencionarle al médico. Y yo creo que el doctor Samper va a hablar más de esto. Entonces, voy a dejar por aquí porque ya me pasé del tiempo. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla. Entonces, se la paso ahora al doctor Samper Ternent. Muchísimas gracias, Melissa. Excelente presentación. Yo no voy a tener nada que decir después de tu presentación. Voy a compartir mi pantalla. Para el futuro, Melissa, yo creo que realmente tendremos que compartir este tema. Usted toma lo difícil y yo lo fácil. Sí, muy bien, muy bien. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias a Marta, Enrique y a todos los organizadores y a Melissa por haberme invitado a ser parte de esta excelente sesión.
Y como dijo Melissa, yo voy a hablar un poco más profundamente de la segunda parte del cuidado de las prioridades del paciente, ya que Melissa mencionó algún enfoque que se diseñó y se probó para mejorar los resultados en las personas con varias afecciones clínicas, teniendo en el centro lo que es más importante para el paciente. Bueno, voy a comenzar diciendo como soy geriatra y yo voy a usar el término de geriatra así muy laxamente. Yo creo que ya Melissa ha mencionado esto muy bien. Aquí vamos a hablar de los médicos especialistas en clínica que se ocupan de las personas de edad. Y aquí realmente ellos están siempre en el núcleo de lo que hacen los geriatras. Esto no es nada nuevo para nosotros, pero como dijo el doctor Tenetti, la doctora Tenetti en 2017, y como ha seguido apoyando por los últimos años, no hemos hecho un buen trabajo de estructuración del cuidado de estos pacientes geriátricos para compartir con los médicos lo que es más importante para estos pacientes y cómo podemos traer a la mesa y al trabajo a varios geriatras con el fin de trabajar en un plan de cuidado para estos pacientes. Entonces, aquí es donde hemos marcado la diferencia con las diferentes preferencias de los pacientes. Melissa ya mencionó brevemente esto. Sí, aquí tenemos el modelo del 5M. Aquí tenemos una disciplina que tenemos 5Ms. La única diferencia es que tenemos acá el componente de multicomplejidad. Antes tenían movilidad, medicamentos, mente y lo que es más importante. Pero aquí por eso mencionamos este sistema de las 5M con una mano abierta que tiene 5 dedos. Entonces, lo que importa más son las prioridades del paciente y eso se encuentra en el centro de nuestra estrategia, pero también la mente, la multicomplejidad, como mencionó Melissa, también los medicamentos y la movilidad. Entonces, esta es una forma muy rápida de recordar cuando uno va a ver al médico, traer esta mano y pensar en esas 5 cosas. Y si ustedes creen que esas 5 cosas se están abordando de una u otra forma, entonces están bien por el camino que debe ser. Melissa también mencionó esto, las prioridades en materia de atención de salud. Aquí tenemos 2 pasos. Aquí ya Melissa habló del primer paso de la identificación de las prioridades en salud. Yo voy a concentrarme más en la alineación del cuidado. Y lo que quiere decir la alineación de ese cuidado es que con los medicamentos que tiene el paciente, con los exámenes de laboratorio, con las radiografías, etcétera, todo eso es compatible con las metas que tendremos como resultado de estos pacientes. Y hay que preguntarse si esto es compatible con las preferencias de salud del paciente. Y hay muchas cosas cuando uno tiene varias enfermedades, uno no se puede concentrar en una sola cosa, pero uno necesita comenzar con una sola cosa con el fin de poder estructurar esto de una manera eficiente. Entonces, más tarde voy a mostrar que este es el punto que nos vamos a concentrar en, porque en mi experiencia yo prefiero abordar una cosa a la vez y luego ya después nos vamos a enfocar en otras cosas hasta que lleguemos al punto donde queremos. Entonces, aquí, este es un proceso iterativo y uno no puede decir, voy a arreglarlo todo de un momento. No, hay que ir por construcción de etapas, trabajar con el clínico, trabajar con la familia, crear un plan, seguir ese plan de lo más estrictamente posible, etcétera. Y en el centro del segundo punto de esta alineación, hay que concentrarse en la comunicación con el paciente. Por supuesto,
habrá un proceso de ensayo y error, porque las personas a veces se sienten atemorizadas cuando hablan con los académicos. Uno dice sí, pero como dijo Melissa, ninguna persona de 93 años con afecciones múltiples va a estar incluida en estos exámenes, ni en los niveles de colesterol, ni en el laboratorio, ni en nada de esto. No están ahí. Entonces hay que hacer ensayos con personas de todas las edades, siempre y cuando se mantenga al paciente seguro, y ver qué funciona y qué no funciona. Y por último, también tenemos que priorizar las, por ejemplo, diferentes perspectivas, en este caso, que lo voy a ahora abordar en más detalle. Cuando pensamos en términos de la alineación, Melissa ya mencionó que cuando uno ya va a ver al médico, ya se ha hecho un trabajo de cuáles son los objetivos, de definir los objetivos, las preferencias. Así que generalmente hasta ahora al paciente nadie le ha preguntado sobre el tema, sobre las preferencias y los objetivos. Esto tarda tiempo de identificar qué es lo que más importa a uno. Pero una vez que se haya hecho este esfuerzo, hay dos cosas adicionales que hay que hacer. Primero, el médico tiene que poder revisar los objetivos y preferencias y luego decidir, bueno, del tratamiento que la persona está recibiendo, medicamentos, visitas, consultas médicas, todo lo que se relaciona con la atención médica. ¿Qué es lo que está alineado y qué es lo que no está alineado? ¿Qué es lo que perjudica y cuál es a lo mejor un tratamiento que no está alineado con lo que uno quiere? Una vez que se haya realizado esta evaluación, y esto requiere algún esfuerzo del médico, el personal médico, ahí una vez que ya se sabe cuáles son las preferencias y los objetivos del paciente, ahora vamos a asegurar de que todo lo que estamos haciendo esté alineado con las preferencias y los objetivos. Algunos dicen que es parte de los mismos pasos. A mí me gusta pensar esto en series de 2 pasos para considerar y decidir qué es lo que debería modificarse y luego ya iniciar los ensayos para asegurar que los cambios están alineados con las prioridades del paciente. Y como la imagen demuestra, es un trabajo de equipo. No es el paciente que dice, bueno, esto es lo que quiero y punto, y ocurre de un día a otro, o simplemente el trabajo del médico, sino que esto es un esfuerzo en equipo. Así que como puede imaginarse, cuando hablamos de programas de alineación de atención, Enrique seguramente también puede constatar lo difícil que es convencer a las personas a aceptar estos modelos de atención. Hay varios desafíos. Lo que hace que esto sea diferente, PTC, es que estamos tratando de enfrentar desafíos para centrarnos en lo que más importa a los que están recibiendo la atención. Y hasta el momento no ha sido el principal enfoque de la mayoría de los modelos de atención médica que aplicamos. Así que hay varios desafíos, tanto para el paciente como para el médico. Y por eso preparé este cuadro, porque esto requerirá mucho trabajo de ambas partes y está bien, pero tiene que haber una colaboración aquí. Para los pacientes requiere cambios de paradigma para empezar. Los mayores de edad, muchos mayores de edad, latinos y que no son latinos, tienen que compartir con nosotros lo que están sintiendo basados en los temas de salud. Y esto requiere un cambio de paradigma. En vez de yo explicarle lo que sé, ahora necesito recibir de usted lo que a usted más le importa y así podemos implementarlo con más éxito. Eso requiere este cambio en la percepción en las consultas médicas. No es simplemente ir con una caja de medicamentos y preguntar sobre la presión arterial.
Y ahora es cuestión que el paciente diga, bueno, no me interesa tanto saber el nivel de azúcar en la sangre porque yo tengo estos objetivos. Así que vamos a ver cuáles son aquellos factores necesarios y quiero centrarme en lo que es importante para mí y dedicar tiempo con mi esposa caminando por la playa. Y luego, otro desafío es que uno tiene que pensar profundamente y ver qué es lo que realmente es importante, qué es lo que le importa a uno. Porque dejar contento al médico no es importante para mí, o que quede contenta la enfermera. Dedicar más tiempo con mis nietos, eso sí es importante. Y esto requiere un proceso de reflexión en donde uno tiene que definir los objetivos personales y qué esfuerzo podemos hacer para trabajar con ustedes en lograr esto. Hay costos y beneficios en esto. Tenemos que demostrar que estamos dispuestos a lidiar con estos costos y beneficios. Cada paciente tiene sus prioridades y hay algunos costos y beneficios, algunos sacrificios que están dispuestos a aceptar. No hay ni una sola respuesta correcta y la respuesta puede variar. Puede que uno diga, bueno, la verdad es que no quiero tomar los diuréticos que me hacen ir al baño cada 30 minutos porque me molesta, no me puedo ir de la casa. Y uno deja de tomar los diuréticos, pero ahí empieza a sentir hinchazón y no puede respirar. Así que vamos a ver si lo podemos probar en otros intervalos. Así que todo depende de cada objetivo individual. Y por último, esto requiere que los pacientes, hay que empoderar a los pacientes para que puedan expresar qué es lo que realmente es más importante. Esto es tanto la responsabilidad del médico como el paciente, de meter realmente a dirigir los objetivos de salud y para que uno pueda vivir una vida más plena y completa. Esto parece ser fácil, pero requiere esfuerzos. En la otra columna tenemos los desafíos que enfrentan los médicos. Hay muchas incertidumbres y los médicos, al igual que los adultos mayores, han estado siempre acostumbrados a actuar de cierta forma. Y como seguimos estas directrices, esta es la manera que deberíamos ejercer la profesión médica, cuando tomamos en cuenta las complicaciones y los temas asociados al seguimiento de directrices en relación a personas con múltiples condiciones. A veces está bien si no siguen las directrices y simplemente atender las prioridades del paciente y ver cómo quieren los pacientes, qué tipos de apoyo y de servicios quieren del personal médico. Y hay diferentes perspectivas. Este es un tema también importante. Cuanto más especializado el tema, por ejemplo, el cardiólogo se encarga de problemas cardíacos, el gastroenterólogo se encarga de todo lo que tiene que ver con el estómago y entonces hay que sentarse y realmente abordar cambios y es parte del proceso que los médicos tenemos que adoptar para alinear la atención médica a las prioridades y objetivos del paciente. Esto requiere dedicar el tiempo y compartir perspectivas con la persona. Es decir, bueno, señora Jones está tomando Toberol y sé que esto va a disminuir va a aumentar su mortalidad. Ella quiere visitar a los hijos y si muere mañana, quiere estar con los nietos. Así que eso requiere sentarse con el cardiólogo y decir, ya sé por qué me están administrando este medicamento, pero quiero esto. Bueno, vamos a reducir la dosis por la mitad y vamos a ver si en una semana o varias semanas no hay ningún problema, ningún cambio, vamos a seguir reduciéndolo. Así que todo requiere esto con los modelos de atención. Tenemos que poder aplicar estos procesos y dedicar el tiempo necesario. Hay algunas estrategias de alineación que tenemos que tener en mente. Y esto se adapta también del trabajo del doctor Tenetti, el doctor Nayak y el doctor Blen que han hecho con las prioridades del paciente. Una de las principales estrategias es que
la conversación se centra en las prioridades del paciente. Y hay un geriatra en Nueva York que es uno de los paladines de este tema, de cómo lograr que esto sea el centro de lo que ella ejerce. Y ella empieza con cada comunicación con el paciente. Por ejemplo, en base de las prioridades de la señora Jones, que quiere visitar a los nietos varias veces por semana o ir a la biblioteca, hablamos de su situación de salud en las últimas 4 semanas, se siente mejor, menos dificultad de respiración y como consecuencia vamos a bajar la dosis del medicamento. Y cuando un cardiólogo ve esta nota que se basa en las prioridades de la señora Jones, no se basa en las directrices, sino qué es lo que ella quiere. Y ahí cambia la conversación. Es decir, poniendo las prioridades en el centro de la conversación es una excelente estrategia para lograr esa alineación. Se han hecho varios ensayos en serie. No es que sacamos este plan y ya mañana se aplica. No, esto requiere varios esfuerzos, requiere el seguimiento, conversar con el paciente. Si está bien, si me siento así después de dejar de tomar este medicamento. Hay un equipo y el equipo tiene que trabajar conjuntamente durante los ensayos para que esto redunde en algo exitoso. También requiere sentarse con los médicos con respecto a la toma de decisiones. Como proveedor de atención primaria, tenemos que recordar que, bueno, tenemos este objetivo, vamos a ver si logramos ahí, si no, bueno, tenemos que negociar con el paciente en base a las prioridades y seguimos en base de eso. Así que la comunicación es un factor clave para que todo esto tenga resultados. Una buena comunicación ha demostrado lograr que la atención funcione. El paciente que se sienta a conversar con el médico, hacer preguntas y entender cuál es el plan de la atención, ellos son los que tienen más éxito, pero es un camino en 2 sentidos. El médico tiene que explicar lo que están preparando y el paciente, uno, tiene que también formular preguntas. El paciente tiene que decir, bueno, esta no es mi prioridad es tal cosa. O no dije que este medicamento era malo, sino que estoy tomando tantas píldoras y no sabía si toperol era la mejor solución, porque la mayoría donde se reduce, por ejemplo, toperol por la mitad, hablan con el médico y se van, pero esto no es lo que uno quiere. A lo mejor uno tiene que hacer las preguntas, si no, no hay manera de determinar si esta es una prioridad para el paciente o no. Por lo tanto, aquí tenemos algunas recomendaciones. Hay que mantener un diálogo abierto. Hay que realmente estar en control de su propia salud. Hay que compartir objetivos, preferencias y algunos de los materiales que tenemos con la atención, las prioridades de la atención médica, incluye una hoja de verificar los objetivos, las preferencias, junto con los medicamentos. Y tienen que llevar esto a todas las consultas médicas para que las personas entiendan los objetivos, las preferencias y hacer los ajustes correspondientes para cumplir con esto. También hay que poder pedir ayuda. Decir, bueno, no puedo seguir con tantos medicamentos, necesito una cajita para las píldoras, tengo que hablar con mi hija y explicar para que ella también me ayude. Necesito que usted me anote en términos más precisos qué dosis necesito y cuándo. Esto requiere empoderarse, pero nadie más nos puede decir dónde necesitan ayuda. Así que a no ser que uno sea vocífero y decir qué es lo que necesita, no podemos ayudarle. Tercero, hay que formular preguntas. Y no puedo subestimar la importancia de esto. Si no hay preguntas y si el médico que uno visita no está dispuesto o no puede responder las preguntas, entonces hay que buscar otro médico.
Y hay que ser específico. Melissa ya habló de los objetivos. Los objetivos específicos son más fáciles de cumplir y de seguir de cerca. Quiero ser sano, perfecto, pero eso no es muy específico. ¿De qué manera quieres lograr ser sano? ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Cuáles son los sacrificios que tiene que hacer para mantenerse más sano? Cuanto más específico, más fácil poder hacer los cambios que permitan abordar las prioridades y alcanzar los objetivos. Y no puedo subestimar la importancia también de anotar esto. Un cuaderno donde uno puede documentar, por ejemplo, cuando sentía picaduras o sentía hinchazón, veía hinchazón en la mejilla después de aplicar crema. Hay que tomar notas, porque cuando uno va al médico siempre hacemos la misma broma, que el paciente cuando ya una vez se va de la consulta, ahí es cuando empieza otra vez con preguntas. Así que hay que empezar a anotar, documentar las preguntas que tiene para que todos sepan qué es lo que está molestando al paciente. Entonces, ¿cómo debe hablar uno con su equipo de atención de salud? Nosotros debemos tener un sistema en que los pacientes puedan hablar. Los médicos se les ha instruido de seguir las guías para la mejor atención, pero por supuesto hay que tener comunicación. Estos son puntos de partida. Especialmente esto está en los sitios destinados al cuidado de los pacientes. Uno tiene que pensar que la conversación comienza cuando uno cree lo que es importante para uno mismo. Y hay que decirle al médico, por ejemplo, realmente no me gusta esto, podemos encontrar una alternativa. Y doctor, lo que a mí más me preocupa es esto y esto y esto. Y mi principal prioridad es asegurarme de poder hacer esto 3 veces a la semana, por ejemplo. Y aunque sea un poco incómodo, yo estoy dispuesto a hacer esto si me va a ayudar. Estas son cosas que realmente uno tiene que adaptar, porque cuando el médico le pregunte cómo le va, señor paciente, uno tiene que poder decirle al médico. Y realmente uno tiene al médico de acompañante en su viaje. Melissa explicó esto, mencionó el proceso de adaptación. Un proceso de adaptación conduce al cambio con una prioridad. Por ejemplo, la prioridad puede ser que yo salga a pasear con mi perro. Tal vez yo no tenga la oportunidad de pasear con el perro, entonces tengo que salir en silla de ruedas. Pero quizá ver por la ventana, alguna cosa, algún cambio, algo que signifique un cambio. Entonces, nosotros, los médicos y los pacientes, tenemos que ser flexibles en cuanto a los cambios que se pueden introducir. Bueno, me detendré aquí y a ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Rafael. Hemos recibido varias preguntas acá y Gina Watson va a liderar esta conversación. Entonces, tenemos más o menos 15 minutos, Gina, para las observaciones pertinentes. Muchas gracias, Marta. ¿Pueden oírme? Muchas gracias, doctora Ricardi Hodek, doctor Samper, por iluminarnos con su presentación, sus presentaciones. Ustedes nos han dado muchas cosas en que pensar y yo realmente voy a abordar las preguntas que tenemos. Primero, quisiera decir que el envejecimiento es un proceso complejo, como ustedes han dicho, y en algún momento a veces uno entra en negación para aceptar este proceso.
y los problemas que debemos abordar. Una de las observaciones de nuestros colegas, tenemos por supuesto muchas observaciones en el foro en ese momento, se trata de ver la situación de cuidarse uno mismo. Gracias, Melissa, por esta bella fotografía de tu padre. En nuestros países muchas veces dejamos de lado a las personas de edad. Algunas de las cosas de la realidad de los pacientes son cosas que se pueden mejorar. Y por supuesto, esto lleva a veces a un cambio de responsabilidades. Y eso también es muy importante. Yo quisiera primero que me dijeran en cuanto a su perspectiva de atención de salud y de proporcionar esta atención de salud. Voy a hacer las preguntas del foro. Una de ellas se refiere a una situación de que, ¿qué sucede si mi médico se niega a cambiar mi plan de atención de salud según mis prioridades? Y realmente, en muchos países, nosotros tenemos acceso a centros donde difiere mucho la atención de salud en nuestros países y la atención a las prioridades de los pacientes. Entonces, yo quisiera que ustedes me respondieran a esto. La segunda pregunta tiene que ver con el cambio de paradigma en cuanto a la comunicación del paciente con el médico y cómo guarda relación esto con el control de la salud por el propio paciente. Y a veces tal vez el paciente y el médico están en situaciones conflictivas. Una pregunta en español. Debe considerarse como factor importante en las metas de envejecimiento, and we would like to have Melissa's consideration on this. Y nos gustaría que Melissa nos dijera algo sobre esto. Lo último, pero no por ello menos importante, es exactamente qué consejos nos pueden dar cuando hay una persona tiene demencia inicial y esa persona está controlada por sus hijos que no le permiten hacer ejercicio, especialmente por tener limitaciones físicas. Muchísimas gracias por sus contribuciones sobre este tema. Gracias. Muchas gracias por estas preguntas y por moderar esto, Gina. Yo creo que realmente la pregunta que se me dirigió a mí, sí, por supuesto, yo voy a contestar en inglés. Creo que me han dicho que es mejor contestar en inglés en cuanto a la nutrición. Por supuesto, la nutrición es sumamente importante, es clave para el propio manejo. Y como todos sabemos, 99% de las veces la vida realmente no tiene proveedores de salud, sino que uno la vive fuera de las clínicas y los hospitales. Entonces, el autocuidado y el alto manejo es importante, es una herramienta importante que tenemos como población y, por supuesto, el régimen de alimentación es una parte enorme de este automanejo. Pero desde las prioridades del paciente, la pregunta es, ¿cuánto tiempo, cuánto cambio queremos introducir? Cuando uno tiene 90 años y le fascina el helado todos los días, si no comen helado porque tienen diabetes, ¿eso es bueno o no? ¿Eso sería bueno para usted? Eso sería muy difícil para los proveedores de atención de salud determinar la importancia de eso para el paciente. Yo, como proveedora de atención de salud, yo veo que la perspectiva que tienen mis padres es diferente de la mía. Entonces, como dijo el doctor Samper Ternet, el médico y el paciente a veces están frente el uno al otro y cómo podemos respetar a los adultos que son importantes para nosotros. Y bueno, y si alguien dice yo quiero comer pastel de manzana y helado todos los días,
Y bueno, si tengo que escoger, me quedo con el helado. Entonces, ¿cómo hace uno? Al final, realmente hay que evaluar las compensaciones y los sacrificios. Y todos tenemos que entender exactamente lo que eso significa. Entonces, eso es algo que yo discuto con los pacientes del régimen de alimentación. No hay preguntas y respuestas correctas en este sentido. Todo es debatible. Thank you, Melissa. Muchísimas gracias, Melissa. Doctor Samper, por favor, sírvase responder sobre cualquiera de los temas de que habló Melissa. Bueno, yo voy a referirme a dos partes. Una de ellos es el autocuidado de los proveedores de cuidado. Y eso es un asunto muy importante. Mucho de mi trabajo se centra en demencia, entonces la exclusión de los proveedores de cuidado ha sido horrible. Eso no es un buen servicio a las familias que prestan cuidado a los pacientes con demencia, porque el experto en demencia y el especialista solamente usan a los proveedores de cuidado como una fuente de información y no más, pero no se ocupan de las necesidades de esos proveedores de cuidado. Entonces aquí perdemos parte de la historia porque cuando tenemos pacientes con demencia, hay cosas que afectan a los proveedores de cuidado y a la larga ese proveedor de cuidado va a terminar en el hospital y entonces ¿quién va a cuidar al paciente? Entonces, por supuesto, vamos a tener 2 pacientes en lugar de 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Necesitamos nuevos modelos de atención donde podamos ver al clínico, al médico y al proveedor de cuidado en la misma consulta. En algunos hospitales, a veces se ven a las personas que cuidan a otras personas de edad, pero eso exige trabajo extra que no está incluido en los horarios en los hospitales y en otros centros de salud. Pero lo correcto es encontrar una forma de incluir a los proveedores de salud. El autocuidado es algo que debe incluirse no solamente para el paciente, sino para todos los proveedores de atención de salud y todos los proveedores de cuidado. ¿Y cuáles son las prioridades del paciente que esos proveedores de cuidado tienen que tener presentes? Entonces, eso exige comunicación. Necesitamos sentarnos con los pacientes y con sus hijos. Y si el paciente dice, pues me gusta el pastel de manzana y me gusta el helado, y a la hija de esa persona no le gusta oír eso, pero bueno, eso es lo que el paciente quiere. Entonces hay que llegar a un punto de compromiso, a un punto intermedio. Y por supuesto, en algunos casos el pastel de manzana puede ser esencial para el paciente. Esto no sucede de un día para otro, pero esta es una conversación que hay que tener en algún momento. Por supuesto, tenemos que hacer que las familias sean nuestros colaboradores en la atención de ese paciente. También en el caso de un médico que se niega a cambiar el plan de atención. Bueno, entonces en ese caso hay que encontrar un médico que quiera trabajar con el paciente. A veces no es tan fácil porque hay un número limitado de especialistas en geriatría, pero los médicos por lo general pueden ser tercos, pero son intuitivos y realmente si uno tiene la conversación una y otra vez, finalmente el doctor va a entender cuando uno le diga, mire doctor, es que esto es lo que es importante para mí. Y yo quiero salir a caminar con el perro. Y bueno, entonces finalmente después de que uno le hace la pregunta sobre el perro, hace otra pregunta. Y hay cosas que por supuesto tienen que cambiar, pero tiene que ser una conversación abierta entre el paciente y el médico y ver qué es importante para el paciente. Ese es el punto importante. A veces el paciente dice,
caramba, a mí no me importa morirme mañana, doctor, pero esto es importante para mí. Entonces, realmente, a veces los médicos, cuando no siguen las directrices de la aplicación de medicamentos, se sienten incómodos porque las guías decían no hay que suspender esto, pero uno tiene que entender también que si a los pacientes se les explica esto y el paciente me dice, bueno, no me importa morir mañana, entonces yo como médico digo, yo hice lo que pude. Y bueno, pues no le aumento la dosis del medicamento porque el paciente no quiere. Y yo creo que ese es mi enfoque. Y yo no sé si todos mis colegas están de acuerdo con eso, pero hay que tener comunicación clara y educación. Y por supuesto, a veces es difícil de poner eso en práctica. Gracias, Melissa y el doctor Samper. Ahora pasamos al otro aspecto de negociar con la familia, con los médicos y aún lidiar con el entorno que nos rodea. Creo que la presentación que ambos han compartido con nosotros generalmente, yo creo que va a generar muchas preguntas de otros departamentos y de nuestros colegas. Todavía hay mucho que se puede abordar en este tema y esperemos verlos de nuevo, pero debido a las limitaciones de tiempo, voy a ofrecer la palabra a Marta. Ya sé que ambos son todavía jóvenes. Yo tengo 66 años, mi madre tiene 97 y estoy aprendiendo a cuidarla. Y acepto que ahora también tengo que cuidar mis propias necesidades. Y esto ha sido un proceso, no tanto de negociación, sino de adaptación a estos cambios y a esta nueva realidad. Yo vivo en Nicaragua y no tenemos muchas instalaciones ahí y y con geriatra, tenemos que ir al médico, el médico que a veces también es mayor que uno, porque ellos están acostumbrados a seguir los métodos tradicionales y es difícil enseñar cosas nuevas a los viejos. Y sobre todo cuando asumimos control de nuestro cuidado, puede que encontremos herramientas y a lo mejor encontramos respuestas, pero quiero agradecer a todos. Creo que nos han ofrecido muchas cosas en que pensar. Y también la necesidad de asumir responsabilidad de mis propias decisiones. Sí, así que muchísimas gracias. Ofrezco la palabra a Marta y quiero pedir a los colegas de la audiencia de enviar la información de sus asociaciones y les deseo un buen día. Ha sido un placer y un privilegio de poder reunirme y conocer a usted, doctor Samper y Melissa. Agradezco esta oportunidad. Marta tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Gina. Ahora voy a pedir que Patricia, asesora de envejecimiento saludable, que nos dé, por favor, algunas palabras de conclusión. Bueno, muchas gracias, Marta. Gracias al público, a los panelistas por estar con nosotros. Gracias también a la Asociación de Exfuncionarios de la OPS, de la OMS y aún más importante, de seguir adelante con el tema del envejecimiento saludable con la creación del Comité de Envejecimiento Saludable. Nosotros del equipo agradecemos la oportunidad de estar trabajando con la asociación y también con este webinario hoy donde conversamos sobre el tema de autoeficacia, la gestión de la salud y promover las prioridades de salud a través de objetivos y preferencias específicos. Y también
recomendaciones sobre cómo identificar los objetivos y comunicar de manera más eficaz. Esto fue bien presentado por Rafael. Esto es tan importante para lograr el cuidado óptimo, considerando las prioridades y que ellos también sean participantes de su propio cuidado. Y también destacando la importancia de promover la salud en todas las estrategias relacionadas con el envejecimiento saludable. Así que antes de terminar, quisiera invitar a todos al lanzamiento regional que será el 10 de mayo a las 10 de la mañana sobre el informe global, que es uno de los principales documentos que está orientando la campaña de la ONU de combatir el edadismo. Así que para participar en el movimiento, les permito que participen en esto. El enlace ya está en el chat, además de otras oportunidades y otras formas de encontrar información sobre el envejecimiento saludable y nuestros esfuerzos en esa materia, en la asociación y también en la OPS, en el programa de envejecimiento saludable. Espero verlos a todos de nuevo en este evento el 10 de mayo, el informe sobre el edadismo que vamos a anunciar en poco tiempo. Así que muchísimas gracias por su presencia, la participación de los panelistas y la oportunidad de poder compartir perspectivas en este magnífico evento. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Y con esto damos por concluido este webinario, el primero de una serie que vamos a estar anunciando de estos eventos virtuales.